¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que es, de verdad, clave para nuestro continente, la Carta Democrática Interamericana. Vamos a hacer juntos una guía de estudio para que no se nos escape nada importante. Perfecto. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero lo primero, ¿qué es exactamente la Carta? Después, vamos a verla por dentro, a entender cuáles son sus pilares. De ahí pasamos a la acción, a ver cómo funcionan sus mecanismos de defensa. Y para cerrar, lo más importante, esos datos clave que sí o sí hay que tener en la cabeza. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Ok, entonces, entremos en la primera parte. Y como en todo, para entender bien algo, hay que empezar por las bases, ¿no? Por los cimientos. Así que la pregunta es simple. ¿Qué es, en realidad, la Carta Democrática? Pues en el fondo es eso, un compromiso, un pacto. Pensemos en esto. Es como si todos los países miembros de la OEA se hubieran sentado a escribir un manual de reglas. ¿Y para qué? Con un objetivo clarísimo, promover y defender la democracia en todo el continente. Tan sencillo como eso y tan potente. Y ojo, que esto no apareció de la nada. Hay que tener en mente dos momentos clave. El primero, en 1991, cuando se aprueba la Resolución 1080. Pensemos en ella como el gran antecedente, ¿sí? El borrador. Y luego, el momento cumbre, la fecha oficial, 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú. Ahí es cuando se firma la Carta Democrática Interamericana que conocemos hoy. Y esto de verdad que fue un antes y un después para la región, un paso gigantesco, porque por primera vez existía una herramienta formal para prevenir y sobre todo para manejar las crisis democráticas. Era como tener un protocolo de emergencia, un plan de acción para cuando las cosas se ponen, digamos, complicadas. Bueno, ya sabemos qué es y de dónde viene. Ahora, ¿cómo está construida? Vamos a la segunda sección para, digamos, desarmarla un poco y entender sus partes más importantes, sus pilares. La Carta tiene básicamente dos funciones. Son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, define qué entendemos por democracia, pero de una forma profunda, no solo como ir a votar. Y por otro lado, y aquí está la clave, crean los mecanismos, las herramientas, para defender esa democracia cuando alguien la amenaza. Para entender bien hasta dónde llega su influencia, podemos pensar que actúa en 4 campos distintos. Y para que no se nos olviden, hay una pequeña regla mnemotécnica. Es P, H, S, J. A ver, político, histórico, sociológico y jurídico. A ver, vamos a desglosar este PHSJ. La P es de político, o sea, el compromiso de los líderes con la democracia. La H es de histórico, porque no sale de la nada, se basa en la carta original de la OEA. La S de sociológico, porque responde a lo que la gente, los pueblos piden, el derecho a la democracia. Y la J de jurídico, porque sirve para actualizar e interpretar la carta fundacional. Cada letra, como ven, le da una dimensión distinta. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que se protege con todo esto? Pues estos valores democráticos que son la base de todo. Hablamos de cosas tan esenciales como el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del poder siempre dentro de la ley, elecciones que sean libres, justas y periódicas, transparencia y honestidad en el gobierno y, por supuesto, eliminar cualquier tipo de discriminación. Digamos que este es el corazón de la Carta. Y aquí vemos una de las ideas más potentes de la Carta y que es clave entender. La idea de que democracia y desarrollo van de la mano. No se pueden separar. Fíjense el capítulo 1, que habla de democracia, se cruza directamente con el capítulo 3 sobre desarrollo. ¿Qué significa esto? Que una democracia sólida ayuda a luchar contra la pobreza y a promover la dignidad. Y al mismo tiempo, un mayor desarrollo fortalece esa democracia. Es un círculo virtuoso. Son totalmente interdependientes. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora, vamos a la práctica. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen feas? ¿Cómo funciona esto en el mundo real? Justamente de eso trata nuestra tercera sección, los mecanismos de defensa que se activan cuando la democracia de un país está en peligro. Y aquí, atención, porque este es el punto que hace a la Carta tan especial, su capacidad para sancionar a un Estado miembro si rompe el orden democrático. Esto, y quiero que quede clarísimo, es algo sin precedentes en el mundo.
Pensemos un segundo en lo que esto significa. Ningún otro acuerdo regional tiene este poder. Esta famosa cláusula democrática es literalmente lo que le da dientes a la carta, lo que la hace una herramienta con una fuerza real. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? El proceso es bastante directo. Son 3 pasos. Primero, algo pasa. Hay una ruptura del orden democrático en un país miembro. Segundo, se encienden las alarmas y la OEA se activa para ver qué está pasando. Y tercero, se intenta la vía diplomática y si eso no funciona, se pueden aplicar sanciones. Es súper importante entender que esto no es algo que se active a la ligera, ¿eh? Es el último recurso, el protocolo de emergencia de la región para defender la democracia. Perfecto. Ya vimos qué es, cómo se compone y cómo actúa. Hicimos todo el recorrido. Así que ahora vamos a la parte final, a concentrar todo en los datos que son no negociables, esos que hay que grabarse a fuego. Vamos con los 3 datos que hay que saber sí o sí. Apunten. Primero, ¿dónde y cuándo se firmó? En Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. Segundo, ¿cuál es su antecedente clave? La Resolución 1080 de 1991, que fue la primera que abrió la puerta a sancionar golpes de Estado. Y tercero, su característica única, la más importante. Es el único acuerdo regional de su tipo en el mundo con el poder real de sancionar a sus miembros por quiebres democráticos. Eso es lo que la define. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire para que reflexionemos. Después de todo lo que vimos, si tuviéramos que elegir un solo valor clave que defiende la Carta, ¿cuál sería? Darle una vuelta a esa pregunta nos ayuda a que todo esto que analizamos hoy se quede con nosotros. Nos vemos en la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.